Hola a todos, para mí es un enorme placer estar con ustedes el día de hoy y además poderles contar un poco sobre una de las pasiones que pueden llegar a ser extrañas, que es para las personas, pero es la investigación. Para mí es un punto de partida porque desde la investigación en la que me he fundamentado, en la que he desarrollado desde hace muchos años, junto con la academia, he visto cómo puede llegar a potencializar la empresa, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta esas dos variables, lo que es la investigación y la empresa, como punto de partida para que se puedan desarrollar productos, para que se pueda desarrollar identidad, para que la empresa no caduque, para que la empresa pueda salir un poco más adelante y sobre todo en estos tiempos en los que nos hemos visto con dificultades para, como mencionamos, reinventarnos, repensarnos, replantear nuestros productos y nuestros procesos. La investigación va a ser parte de todo ello y de eso vamos a hablar en esta charla, ¿cierto? Siguiente. Hago una advertencia, ¿sí? Voy a poner unos ejemplos, voy a poner unos códigos QR, nadie me está poniendo o me está pagando por mencionarlos. Me gusta traer a colación estas empresas porque dentro de lo que puede llegar a ser ese registro mercantil aparecen como de una persona o de muy pocas personas. Los contenidos que yo voy a evidenciar acá, pues en ningún momento son responsabilidad tanto de ellos pues de la institución para la cual trabajo, ¿cierto? Y no estoy representando a ninguna de ellas. Yo lo que quiero es mostrar cómo la investigación para ellos ha sido fundamental para identificar esas cuestiones que tienen que ver con su planteamiento empresarial, organizacional, cómo se lucran a partir de la investigación y cómo esos procesos pues, pueden llegar a ser significativos en cada una de esas partes. Van a encontrar unos códigos QR. La idea de los códigos QR es que ustedes desde sus teléfonos celulares, sus teléfonos móviles, puedan, si les interesa de lo que estoy hablando, puedan hacer registro y conectarse con documentos que pueden evidenciar un poco mejor, de alguna manera, también dar soporte a todo lo que yo les estoy contando y mencionando. Eh, para comenzar, entonces, vamos a dar un ejemplo. Siguiente. Y nada más colombiano que el café, creo yo, ¿cierto? El café es una tendencia que no se desvalora y vamos a conversar y a iniciar esta charla dando ese ejemplo, cómo el café hace investigación y la gente puede llegar a estar pensando como, venga, pero café con investigación, pues sí, señores, les voy a mostrar uno de los casos más representativos de lo que puede llegar a ser algo que tenga que ver con la investigación-creación, que también lo voy a tratar en esta charla, y es esta empresa. Siguiente. Vamos a hablar de Café Mesa de los Santos. Ellos tienen una hacienda. Esta hacienda se llama El Roble, si no estoy mal. Y la hacienda, allí empezaron un proceso hace más de 20 años, en donde cogieron 80 cepas, semillas, y esas semillas entonces empezaron a explorarlas, a sembrarlas, a intentar obtener un café super premium. Y este café se vuelve uno de los más costosos del mundo cuando llega a una subasta y una gente en Australia se los compra. Este proceso les duró 20 años y eso es puro ensayo y error. ¿Qué es lo bonito de esta connotación? Es que, pues de este ejemplo, es que no se dieron por vencidos. En este momento, este café, pueden seguir, pueden hacer el enlace con lo que es la página web, con el Instagram, donde le venden a usted, no ese café tan costoso que lo compraron, si no estoy mal, en 130 libras, o $130 la libra, perdón, sino que esta gente después es la que le compra eso, la libra. ¿Quién estaría pagando en este momento 300 y pico mil, 400.000 pesos por una libra de café? De pronto es descabellado, pero el proceso de investigación, de experimentación,
de prueba y error los llevó a un punto en donde la empresa, pues como tal, se lucró significativamente y recuperó todo ese tipo de inversión en investigación y los ha posicionado dentro de lo que es, como ese nicho del mercado. Hay que decir, a mí me encanta el café, es una de las cosas que más disfruto hacer, y ustedes pueden revisar toda la que es la historia, como el gerente, pues, de lo que han sido todos los años que lleva esa hacienda, pues han hecho del proceso algo interesante y han utilizado la investigación desde su perspectiva. No vamos a hablar tampoco de una investigación única y exclusivamente fundamentada en el proceso o el método científico. Ahí más adelante les voy a pasar también un link donde van a ver que el método científico está reevaluándose. No es el único, y los métodos de aprendizaje que pueden llegar a tener las empresas están más supeditados a lo que es las personas. Y ahí es donde uno dice, el capital humano es lo importante y lo interesante, y el proceso y la estrategia. Y ahí es donde empezamos a hacer conexiones de lo que es empresa e investigación, ¿cierto? Y eso es un punto de partida, la investigación. Para mí es algo fundamental. Siguiente. Entonces, vamos a revisar conceptos. ¿Por qué? Porque esos tres conceptos, de alguna u otra manera, pues nos esclarecen fácilmente de qué está fundamentada una empresa también. O sea, vamos a hablar sobre lo que es la empresa, vamos a hablar sobre lo que es la creación, y esa creación fundamentada para que pueda llegar a lograrse esa empresa, y esa creación como método para que pueda ser pensada desde algo de investigativo. Y no vamos a tener que pensar tampoco en que las empresas necesitan el chico con el PhD ni con los superestudios o tener esos cartones títulos que puedan secundar. A veces la investigación en este punto hay que pensarla desde los mismos operarios, desde las mismas secretarias, desde la persona que puede llevar y ayudarnos en cuestiones que tengan que ver con el aseo de la empresa, porque esas personas todas tienen ideas, y esas ideas se pueden fundamentar, y ya después el proceso y cómo se plantea en lo que es la empresa es lo interesante, es lo importante, y ahí es donde quiero llegar. Entonces, comencemos. Siguiente. ¿Qué es la empresa? La empresa, obviamente todos decimos que entendemos que es la empresa, y no voy a dar una definición académica difícil, compleja, sino me voy por las definiciones que aparecen en la Real Academia de la Lengua. Y ahí encontramos que la empresa es esa unidad de organización dedicada a las actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios. Siempre el fin es lucrativo, y aunque los ejemplos que pueda mostrarles a veces son de corporaciones, de fundaciones, hasta las mismas instituciones académicas buscan ese fin lucrativo para poder sostenerse, ¿cierto? Entonces, es interesante ver, cómo es la empresa, el motor a veces socioeconómico de casi toda comunidad. Y si entendemos que eso es una organización y tiene unos fines lucrativos, pues podemos entender después cómo vamos a conectar la investigación en estos aspectos. Hay unos datos, ¿cierto?, que pueden ser causal de críticas o de planteamientos distintos, y es esa parte en donde indicamos, pues desde la Presidencia de la República nos dijeron, venga, el año pasado casi 310.000 empresas se crearon. Y entonces uno se queda, ¿what? Increíble, 310.000 empresas, pues, muchísimas empresas. ¿Qué pasa con todas ellas? Ahí no vamos a meternos realmente, pero hay un crecimiento, y ahorita con todo lo que nos ha sucedido a partir de este confinamiento, también aparecen justo desde la semana pasada informes que indican que se han hecho registros mercantiles sobre más empresas dentro de lo que es este confinamiento, ya sea porque nos quedamos desempleados, ya sea porque las dinámicas nos exigen o vemos una oportunidad allí, y ahí hay algo como que se puede revisar. Ahora, después de los 5 años ¿cuántas empresas se pueden mantener de estas 310.000? No sabría.
como les menciono, no es de pronto la intención de esta charla, pero ahí es donde podemos empezar a tener unos juegos y decir, la gente quiere hacer empresa y quiere hacer emprendimientos. Hay un factor importante, no lo mencionan desde el DANE, que aparecen lo que son los registros también del sector de economía naranja, empresas e industrias creativas, que más adelante la vamos a mencionar, que de alguna forma pues establecen otro nicho de mercado y aparece desde lo que puede ser diseño, artes, arquitectura, la artesanía, empresas que pueden llegar a estar funcionando sobre lo patrimonial, sobre lo social, lo cultural, y ahí es donde puede haber como un interés. Es muy criticado lo que puede ser a nivel de país, a nivel socioeconómico, todo lo que representa esta economía naranja, pero hay que decir que no es nuevo, esto no es nuevo, esto lleva más de 20 años por ahí polulando y hay registros de ello dentro de lo que pueden ser esas convocatorias o esos registros, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Siguiente. Por lo tanto, entonces la empresa hay que también pensarla no desde solamente un producto, un producto. Aquí soy reiterativo, no creo que una empresa se fundamente a partir de un producto, mientras que sí se fundamenta a partir de un proceso, se fundamenta a partir de una estrategia y también puede fundamentarse a partir de una persona. Una sola persona puede hacer empresa y sí sabemos de diferentes casos, pero las empresas a veces no se fundamentan a partir de un solo producto. ¿Por qué? Porque es muy distinto pensar en el proceso y ahí vamos conectando con la investigación. Se fundamenta a partir de la estrategia porque hace que crezca, que se mueva, que se evidencie, que sea de alguna forma a veces única, y las personas son lo fundamental para ese mismo proceso. Mientras que el producto usted puede tenerlo, pero no lo sabe vender y no sabe hacerle otra cosa, se lo copian y termina quebrando porque usted no tenía otras opciones y piensa que el producto es lo que fundamenta la empresa. Ahí hay una disruptiva y como les mencioné de pronto en la parte de advertencia, son opiniones y esas opiniones no necesariamente pues, pueden estar en concordancia con lo que sus mercedes piensan. Entonces, pero bueno, esa es una cuestión y aquí debemos es como analizar un poco el asunto de qué es la empresa. Si es una organización con fines lucrativos, entonces hay que pensarla desde esos otros factores que pueden estar relacionados a ese proceso, a esas estrategias y a las mismas personas. Y un producto puede ser uno o pueden ser 10.000 y eso ayuda a que estemos replanteando, ¿no es cierto? La palabra clave de este semestre con todo lo que ha sido el confinamiento, muy probablemente ha sido el repensarse, el reinventarse, y aquí es algo como interesante para pensar. Siguiente. Y pasamos después de la empresa, vamos a pensar en lo que es la creación. Y la empresa, porque no es la creación desde un ámbito única y exclusivamente abierto, sino la creación hacia la empresa. Y volvemos a la definición de la RAE. La definición nos dice que es una obra de ingenio, de arte o artesanía muy laboriosa o que revela una gran inventiva. Dejémoslo así, eso es la creación. ¿Qué pasa cuando lo conectamos con lo que ya habíamos entendido de lo que es la empresa? Si usted lo analiza, si usted lo piensa allí desde su casa, desde su empresa, desde su estudio, tenemos que la creación es lo que fundamenta de alguna manera la empresa. Y obra de ingenio ya estamos conectando con ingenieros, artistas, diseñadores, psicólogos, de toda una variable, ¿cierto? Impresionante, porque lo que buscan es que esos productos revelen de alguna forma una gran inventiva, ¿cierto? Que muestren algo interesante, que me ofrezcan algo que pueda yo estar con ganas de comprarlo, de de usarlo, y ahí es donde tenemos una disruptiva en donde lo que pueden llegar a pensar a veces una persona en lo que es la organización, no necesariamente el público lo hace, y aparece la investigación de mercados. Y todos, de alguna forma, los que han empezado a hacer empresa, los que tienen empresa,
saben que es algo fundamental, sin embargo, eso a veces lo olvidan, lo dejan un poco apartado y ya después determinan ciertos aspectos. Y estoy hablando de investigación de mercados, que también se conecta desde esa idea macro de lo que es la investigación. Y les recuerdo, no vamos a tener en cuenta de pronto el método científico, sino la investigación a partir de esa exploración, de esa inventiva, de ese desarrollo que podemos llegar a tener desde nuestra recursividad como empresa y como desde nuestros inicios o desde lo que hemos aprendido en nuestras instituciones educativas, puede ser. Sin embargo, la creación acá es un instrumento y pueden irse a esos dos links porque aquí conectamos con algo muy interesante y es la gente que ha hecho pensar el país. El gobierno le dijo a unos fulanos, los sabios, ¿cierto? Una misión de sabios desde el 2019, venga, siéntense y piensen por nosotros. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las cosas que debemos pensar? Ahí aparecen los términos de creación, de investigación y desarrollo. Y empiezan a entablar esas comunicaciones y a decirle a la gente, falta ver cuántos han leído. Ustedes tienen unas oportunidades, esas oportunidades son estas, estas y estas. Ahí los invito para que de pronto revisen esos documentos. Son las personas que se supone más piensan en el país y no las escuchamos, no sabemos ni siquiera que existen. Y el gobierno no es de alguna forma una organización en donde podamos llegar a tener la gente más inteligente, sino de alguna forma son los que pudieron haber hecho más política. Entonces, pero en eso no nos vamos a meter, disculpen. Ahora, siguiente, la creación aparece también desde lo que puede ser en un ámbito empresarial, en lo que son las industrias creativas. Ahí les dejo de alguna forma ese libro que salió hace poco, no lleva ni un mes, Arte, Cultura y Conocimiento, es también parte de lo que puede ser ese foco desde la misión de sabios de industrias creativas y culturales. Y las industrias creativas, pues la gente, bueno, puede ser la epistemología y esas cosas que de pronto fundamentan mejor ese significado. No nos vamos a meter allí, pero dice que es unos sectores de actividad organizada que buscan de alguna forma establecer bienes, servicios de actividad artístico y patrimonial. Lo pueden revisar en ese texto. Da mucho interés, por ejemplo, para todos los que están buscando hacer emprendimiento con relación a lo que es el sector diseño, vestuario, confección, moda, ¿cierto? Porque de alguna forma estamos estableciendo casi siempre la misma dinámica de los productos. ¿Y por qué no superamos eso y lo repensamos desde otras dinámicas? ¿Y cuántas empresas al día de hoy tuvieron que modificar sus líneas de producción para hacer tapabocas, para hacer los trajes, para hacer esos sistemas de protección, artefactos vestimentarios que nos colaboren en lo que puede llegar a ser estas dificultades de salubridad? Entonces, ahí es donde tenemos que reaccionar y revisar. Siguiente, y terminamos con el tema que obviamente a mí me apasiona, con el tema que a mí más me gusta, es la investigación. La llevo haciendo más de 12 años, 13 años, y de alguna forma, pues, es algo que fundamenta absolutamente todo. Si ustedes lo analizan, todos los procesos de investigación de las empresas, de las grandes empresas, de las pequeñas, han hecho que tengamos productos a nuestro alcance cada vez más fáciles, más factibles, mejor hechos, o eso puede ser debatirse y sin embargo, la idea para mí es decir que la investigación, otra vez con la definición de la RAE, dice que es ampliar el conocimiento sin perseguir en principio ninguna aplicación práctica. Ahí hay un asunto porque es que hay investigaciones bases, hay investigaciones explorativas, hay investigaciones para desarrollo e investigación-creación. Y siempre hay el asunto de que no tenemos una conexión de la academia con el Estado y la industria. Esa tripartita difícilmente se genera en los países como Colombia. Hay problemas desde la academia, lo digo porque estoy en ella. Tenemos unos músculos burocráticos completamente
malos, perversos, pero de alguna forma es allí donde se gestan muchas de las investigaciones y donde se pueden llevar a esos condicionamientos de lo que la industria necesita. El Estado plantea, ¿cierto?, como esas superficies para que nos conectemos y esas cosas, pero la industria es muy reacia a trabajar con esos dos otros fulanos, ¿sí? Y es reacia porque somos lentos, es reacia porque somos de papeleo, somos de burocracia y nosotros, la industria, necesitamos hacer las cosas rápido. Entonces la empresa a veces yo en este sentido les digo, pueden hacer la investigación ustedes solos. Tienen que tener paciencia, tienen que tener dedicación, tienen que tener pasión, tienen que hacer un montón de procesos y como le pasó al Café Mesa de los Santos, pues tienen que tener tiempo y el tiempo, tanto eso se lo ganan con la academia, con el Estado, pero a veces ustedes no se dan como empresa que el fundamento de lo que puede llegar a ser el producto y el diferenciarse ante los otros, ante los competidores, necesariamente es a partir también de esa investigación que puedan generar dentro de esa organización. Ahí es donde menciono que hay procesos de investigación-creación que son fáciles de detectar dentro de lo que es la empresa y es a partir también del capital humano y de la recursividad que pueden tener conectada a lo que pueden estar haciendo y ofreciendo. Ahí les dejo otros dos QR como para que puedan mirar, por ejemplo, eso, lo del método científico, cómo se ha estado reevaluando y es necesario porque a veces el conocimiento, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser desde una base científica. A veces es desde algo más básico y, por decirlo así, vulgar. Algo es completamente válido y a partir de allí es que tenemos que trabajar. Siguiente. Entonces, investigación, dentro de lo que es ese documento, ¿cierto?, de la misión de Sabios, se plantea como la estrategia, una estrategia para ese cambio tecnológico que va a ser inevitable. Ya estamos hablando de la revolución industrial, ¿cierto?, 4.0 y a 5.0 basada desde las personas, en fin. Pero eso no llegará de alguna forma como otro producto que va a competir contra los míos como empresa. Hacer algo en donde se establezca como una estrategia y si usted no se montó al carro como empresa, no le invirtió a la investigación y al desarrollo, pues muy posiblemente usted va a quebrar. Y algo que nos hizo repensar todo esto en estos momentos necesariamente fue el COVID. ¿Cuántas empresas tuvieron que cerrar? ¿Cuántas empresas no tienen la posibilidad de continuar? ¿Cuántos despidos? ¿Cuántas personas quedaron por fuera? Sencillamente porque no hay esa capacidad de pensar esos nuevos productos y esas nuevas cuestiones. Ahí es algo como para dejar en visto. Sin embargo, es importante mencionar que la investigación es ese factor diferenciador de lo que puede hacer una empresa para lo que ofrece como productos y o servicios. Al final estamos hablando de productos. Ese tipo de cuestiones es lo que hace que necesariamente repensemos realmente cómo podemos solventar la crisis, cómo podemos hacernos y aprovecharnos de esta crisis y hacer de la crisis un motor. Siguiente. Entonces, vamos a revisar algunos casos, vamos a pasar rápidamente por estos casos. No necesariamente, y como les mencioné desde el principio, no son las superorganizaciones. Yo me metí al registro mercantil de cada una de ellas y inscriben 0 o hasta 15 empleados no más. Son empresas que dentro de lo que puede llegar a ser pensadas no son gigantes, no son grandes, no son enormes, porque de alguna forma, pues ahí es donde uno dice, la investigación la utilizan siempre las multinacionales, y eso es falso. Estas empresas, como les mencioné, ninguna me pagó nada.
Las he conocido algunas desde hace unos meses o años, y hay otras que gracias a colaboradores, compañeros, por ejemplo, de la Javeriana, como lo voy a mencionar ahorita más adelante, me hicieron caer en cuenta de algunas de ellas. No las conocía, no conozco a veces sus directores, gerentes, y es algo como interesante. Vamos a analizarlas. Siguiente. Entonces empezamos con la empresa Envez, ¿cierto? Y Envez hay algo muy bonito en ellos y es que son curiosos. Son una empresa curiosa, esa es la empresa, la tengo hace muchos, la sigo en Facebook con un montón de cosas que ellos realizan. ¿Qué pasa con ellos? Por ejemplo, lo último que les reconozco a ellos es la facilidad con la que hicieron esos tapetes, esas cositas, porque ellos podían decirle a la gente, venga, nosotros utilizamos, implementamos desde la economía circular los residuos y hacemos este tipo de productos. Le hicieron al gobierno ese libro completamente de materiales reciclados de la Estrategia Nacional de la Economía Circular. A todos les recomiendo que pronto lo revisen. Y tenía los neumáticos, tenía el papel, tenía el cartón, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, es algo como de interés. Ellos no se quedan solamente con un producto, sino ellos son capaces de explorar. Y ellos están jugando con el papel y están jugando con los desechos. Y a partir de eso, pues están planteando todo lo que es un proceso de investigación que le venden a las otras empresas, a las otras organizaciones o al Estado en este caso. Siguiente. Tenemos otra empresa también desde Bogotá, de Huella Urbana, y todos ya conocíamos desde hace mucho tiempo, estamos pensando en el recuperar las llantas, ¿cierto? Y ellos se plantean desde esta perspectiva, ¿cierto? Pero también diseñan, producen y comercializan todo ese tipo de productos amigables, te entapetan toda una cancha, te ponen ese tipo de pisos. Para ellos fue fácil, llegó la pandemia y usted necesita sistemas de limpieza para los pies, los hacemos, los vendemos, igual que la empresa anterior. No les cuesta porque entre lo que es como el ADN de estas empresas y las que vamos a ver, ahí el factor de investigación y el factor de investigación pues permite que podamos tener un rango de maniobra bastante fácil, es adaptarse, es ser flexibles y eso lo hacen a partir del conocimiento que tienen sobre sus insumos, sobre sus productos, sobre sus procesos. Siguiente. Por ejemplo, hace unos meses recibí una capacitación, digo yo capacitación por Instagram, donde la chica nos enseñó a hacer compost. Y usted dice, bueno, pero esta gente que la chica dentro de lo que es la página, no, ninguna de estas empresas que le había mencionado tienen recelo en compartir lo que saben. Y eso es importante porque no están preocupados porque los copien, están preocupados porque no los copien, porque no sean un referente. Entonces, ¿qué pasa con esta chica? Por ejemplo, dice que empezaron sus estudios en Brasil sobre una dinámica en donde podría llegar a ser la reutilización de residuos orgánicos de una manera mucho más fácil. Llegó no sé, una cáscara de banano, se puede demorar 6 meses de pronto en descomponerse así como sin tratar, y ella creó algo que en 10 días lo logra. Sin embargo, ellos están más preocupados por intentar entablar esa comunicación desde lo que es la investigación para productos reales, para que la gente le sirva, para que la gente lo utilice, para que la gente lo haga. Siguiente. Exotecno, pues está aquí en Medellín, el chico le han hecho, ha participado en programas, ese tipo de vainas. Sin embargo, para él es algo desde lo que es la creatividad, el resolver productos de fácil obtención desde esa dinámica como ingeniero mecánico que es él, y entender que hay necesidades. Inicialmente él hace esos bipedestadores de alguna forma más económicos que los que podemos traer e importar, y
es interesante tenerlo en cuenta porque él tiene una flexibilidad también mental y organiza sus procesos a partir de esos lineamientos que como ingeniero le da la idea de hacer productos y él lo resuelve de una forma sencilla, podríamos decirlo, pero con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Cada vez por ejemplo, ese exoesqueleto va abriéndose, va modificándose y lo va a ir mejorando. La apuesta es a largo plazo, ¿cierto? Pero ahí va, lo va comercializando, se está moviendo y ahorita sacó esa careta que protege absolutamente con pilas y tal cosa. Sin embargo, son ejemplos de empresas que utilizan las bases de lo que es la investigación, las bases de lo que es la creatividad para fundamentarse. Siguiente, Separaplas, junto con otra que vamos a ver, Corolas. Separaplas tiene una cuestión y es que son empresas en consorcio, pues con la que les menciono, que utilizan todo ese desecho. Lo que les hace falta a ellos es personas que quieran resolver otro tipo de productos, porque ellos están como ahí condicionados a esos moldes y a esa parte comercial que puede llegar a ser muy económica. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que tanto Separaplas como Corolas están pensadas para que la gente les caiga y les diga yo necesito hacer esto y hagan una conexión sinérgica que los beneficia a los dos, a todas estas personas. La siguiente es Hugger Island, y ya sí es amiga mía, no tengo que... Viviana tiene un cuento que es fundamentado a partir de la investigación. Cuando ella expone sus productos, expone su proyecto, expone su fundación, ella lo habla desde la investigación. Habla de la oxitocina, habla de la importancia del sentirse querido, abrazado, no solo, y todo eso lo fundamenta muy bien frente a lo que es la investigación que ella ha hecho y la que fundamenta absolutamente todos sus productos, sus abrazadores, sus capas, sus libros, ¿cierto? Y ahí hay un asunto demasiado, no puedo no podía dejar esta empresa por fuera. Ya les mencioné siguiente, la corporación Corolas. Y ahí lo que como para cerrar esa parte con Separaplas, invito a la gente que piensa que hacer un producto polimérico, ¿cierto? Plásticos, mal llamados, esta gente les puede ayudar a resolver de alguna u otra forma ese tipo de productos, desde lo que estamos viendo a veces como una percha o accesorios para los artefactos vestimentarios, por ejemplo, desde cuestiones que tengan que ver con mobiliario o algo de ese estilo. En fin. Siguiente. Biocueros está en Cundinamarca y hay un asunto con esto. No es un cuero hecho a partir del aguacate, del cuero hecho del plátano, no. Es el cuero, pero ellos se soportan a partir del tratamiento de agua y no les da miedo explicarlo en su página web. Y ahí usted puede revisar cómo el material, siendo el mismo cuero y el teñido, que es un problema, y el manejo de aguas, que es un problema, ellos explican cómo a partir también de unas investigaciones y de una investigación aplicada garantizan que usted utilice un cuero que tenga esa idea de ser amigable con el medio ambiente. Y aquí tenemos, pues, ellos hacen pues, el cuero para toda la industria de la tapicería, muebles, autos, marroquinería, calzado, y es de pronto de interés, porque estas empresas deberían ser mucho más, deberían ser miles en este momento. Siguiente. Plastines, no conozco el señor, pero me parece que tiene un grupo de nerds. Y ese grupo de chicos son apasionados por su tema. Se mete usted a la página y tiene unas plastinotas, si no estoy mal, y entregan el conocimiento a todo el que lo necesite.
¿cierto? Ellos están basándose de documentos científicos, están entregándole a la gente información súper importante sobre todas estas dinámicas de los pigmentos aditivos fabricantes de plásticos, todo ese tipo de cosas, y también intentan volverlo a una escala más pequeña. Si usted no es la superindustria, si no quiere hacer algo más pequeño, ellos le ayudan con esa materia prima para que lo pueda lograr y lo pueda realizar. Esos son emprendimientos que uno dice, vale la pena seguir y vale la pena tenerlos ahí presentes para que uno pueda de pronto trabajar con ellos más adelante o servirse de los productos que ellos hacen. Siguiente. Entonces, para terminar, tenemos que entender que la empresa necesita de la investigación, necesita del desarrollo y necesita de la innovación, ¿cierto? Esa tripartita I más D más I, casi siempre no las contemplamos como empresas, pero ahí es donde estamos intentando establecer ciertas dinámicas en donde vamos a hacer investigación para crear. Y esa creación nos va a servir para lucrarnos como empresa, ¿cierto? Ahí es donde tenemos que llegar y ahí es donde tenemos que entender que la investigación es multicausa, es multivariable. Se puede hacer desde algo como muy pequeño, no tengo plata, no tengo dinero y lo necesito, pues entonces la recursividad es un parámetro para hacer esa experimentación. Vos no tenés de alguna forma la superempresa para poderlo, pero tenés un cuartico, tenés la cocina, tenés ensaye, intente, arriésguese y de ese tiempo, ¿cierto? Es importante para las empresas tener ese capital humano, como les mencioné al principio, puede ser desde la que nos ayuda en el aseo de lo que es la organización, como el supergerente. Sin embargo, aquí yo estoy hablando desde capital humano capacitado, como tip, porque no es capacitado en esos títulos, sino capacitado en ese quehacer. Y a veces esa persona, la operaria, la que me cose tal, sabe a veces cosas o se imagina cosas y a partir del ensayo y error podemos llegar a algo muy interesante, algo que de pronto nos vuelva únicos, ¿cierto? Como empresa, que eso es lo que casi siempre buscan, porque igual nos van a copiar, pero si nos copian, que lo hagan y que no sean capaces de hacerlo exactamente igual que nosotros. Eso es lo que puede llegar a generar la investigación. Lo que pasa con el café Mesa de los Santos, ¿quién puede hacer esa cepa? Nadie. O sea, tienen que gastarse 20 años. ¿Y quién quiere desgastarse de pronto 20 años? Ahí está el meollo del asunto. Y él lo quiere hacer y que sea persistente. Necesita gente que sea curiosa, necesita gente que sea atenta a los cambios y que sea creativa. A partir de allí pueden llegar a modificar un montón de aspectos de lo que es la organización. Y usar los métodos según la necesidad. El método científico no es el único. Estoy hablando desde la investigación. Claro, me pueden matar a alguno de mis colegas, pero es verdad. Usted a veces no se fundamenta y tiene que estar pensando en lo que puede ser su propio proceso. Siguiente. Aquí hablo de mi compañero Lucas Iborra, de la Javeriana, como les comenté, porque él, dentro de lo que es su tesis doctoral en este momento, que la está desarrollando, pues identifica un montón de aspectos que vamos a tratar, que voy a mencionar brevemente. Uno de ellos es la confianza, crear ambientes de confianza y de colaboración, y eso tiene que pasar en las empresas, y eso cuando yo hablo con otra empresa, tiene que haber esa sinergia entre ella y yo, entre esa empresa y mi empresa, para que ese aspecto de investigación, desarrollo e innovación se dé. Si no, es imposible. Ahí es fundamental también identificar esa red, con quién me puedo conectar, cuáles son los actores, sus capacidades, las necesidades, cuáles son sus miedos, para yo poderle ofrecer algo distinto. La empresa necesita hacer ese tipo de investigación en ese sentido. Y a partir de allí fundamentar lo que puede ser su proceso y sus productos. Y a partir de eso también cruzar los flujos de información para identificar oportunidades y ser colaborativos. El no ser colaborativos en este momento puede llegar a ser un gran error. Tenemos que llegar a medir, comunicar, porque de alguna forma
Si eso no lo hago evidente como empresa, tiendo a desaparecer. No me compran porque realmente no saben qué es lo que estoy haciendo. Conozco empresas grandes aquí en la ciudad de Medellín, donde toda la investigación que hacen se la quedan y nadie sabe que ese producto que están haciendo tiene esas connotaciones distintas. La gente le parece de pronto muy costoso y entonces tienden a desaparecer, tienden no, como no están mostrando lo que están haciendo en este momento de lo que puede llegar a ser nuestra sociedad, es fundamental considerar eso. ¿Listo? Para terminar así es intentar copiar las buenas prácticas. Con eso termino mi charla, con eso le agradezco a todos su atención. Es fundamental hacer investigación para la empresa, dentro de la empresa, con la gente y para la gente y para los productos, para que podamos ser vistos, visibles, interesantes y fundamentar nuestros proyectos empresariales desde algo más sólido, único y con soporte, ¿cierto? Con fuerza. Mil gracias por la atención. Cualquier cosa se pueden comunicar. Ahí dejo mis datos. Espero cualquier tipo de llamada de comunicación. Hasta luego.